finalmente, como aprendemos a montar bicicleta, no sé si recuerdan, al comienzo uno tiene como una serie de pasos muy conscientes a través de los cuales entonces te montas en la bicicleta, pones un pie en el pedal, pones el otro, marcas el equilibrio y arrancas. Progresivamente, gracias a la memoria, estos procedimientos que inicialmente les parecen quizás complejos, están aprendiendo, se naturalizan y luego aprendemos a hacer toda esta serie de, digamos, de búsquedas de una forma prácticamente inconsciente. Incluso con el tiempo integramos estos conocimientos científicos a lo que son algunos elementos intuitivos y nos permite orientar el interrogatorio y el examen físico en función de esos conocimientos que hemos adquirido, pero quizás no tenemos tan conscientes, pero que en el momento aparecen y nos formulan de alguna manera interrogantes que nos permiten aproximarnos asertivamente, rápidamente y en forma, digamos, pertinente al paciente, incluso cuando son personalidades distintas. Esto se va desarrollando a través de la formación como médico y es algo que solamente se adquiere si ustedes entrevistan pacientes y examinan pacientes. Entonces, esa integración entre lo que es el conocimiento de la técnica y la posibilidad de realmente llevar a cabo el acto médico depende exclusivamente de que ustedes se familiaricen, se aproximen y van a ser algunos pacientes probablemente de sus propias prácticas profesionales durante la carrera, pero la mayoría de nosotros hemos tenido a través de nuestra formación otras experiencias que buscamos hacer lugares en diferentes sitios. Ustedes tradicionalmente van a ver los grupos de atención que son oportunidades únicas de poner en práctica el desarrollo de esas habilidades en compañía de un docente, de una persona de mayor experiencia, que no solamente sirve de modelaje, sino que corrige de alguna manera ese actuar para que ustedes vayan retroalimentándose de alguna forma positivamente y constructivamente para la próxima atención del siguiente paciente. Cada vez que nosotros entrevistamos a un paciente, no solamente recabamos una historia, tenemos una experiencia personal que nos permite construir una forma de relacionar con el siguiente paciente. Y bueno, de esta integración de lo que es este conocimiento, la capacidad de comunicarnos con el paciente, de explorar físicamente sus síntomas, es que tenemos la capacidad de tomar decisiones. La primera decisión es hacer una impresión diagnóstica. A través del diagnóstico nosotros decidimos que lo que tiene el paciente es este trastorno y en función de eso nos trazamos un plan de evaluación que puede ser pedir exámenes paraclínicos, que puede ser solicitar de alguna manera interconsulta con un especialista de otra área y además nos planteamos el plan terapéutico, que de alguna manera la idea es que mejoren los síntomas o disminuya el sufrimiento de este paciente. Entonces, retomando lo de la anamnesis, entendemos por anamnesis, de acuerdo al concepto teórico, el término del médico empleado en el conocimiento y habilidades de la semiología clínica para referirse a la información proporcionada por el propio paciente al médico durante una entrevista clínica, con el fin de incorporar dicha información en la historia clínica. Entonces, la anamnesis no es más que ese proceso a través del cual nosotros buscamos y de alguna manera tomamos de la experiencia del paciente, del sufrimiento, esos elementos que permiten construir la historia clínica para luego tomar decisiones. En cuanto a esa entrevista clínica, tiene tres objetivos principales. Uno es relacional. Nosotros, desde el momento que entra el paciente al consultorio o al encuentro que ahora vamos a tener con el paciente, estamos promoviendo el establecimiento de una relación con esta persona. Les había dicho la otra vez, la diferencia entre un médico y un paciente. El paciente es esa persona que está sufriendo y pide ayuda, y el médico es alguien que se supone capacitado para hacerlo, es decir, de proporcionar esa ayuda. En este sentido, la primera cosa a hacer es nosotros, cuando comienza una entrevista, no tenemos que decir nuestro nombre. Con mucha frecuencia se nos olvidan detalles como este. En todo encuentro queremos saber quién es el otro. Nosotros necesitamos poder decir, yo soy María Perdido, médico psiquiatra, y trabajo en este servicio, por ejemplo, pero ustedes pueden decir su nombre, soy estudiante de tercer año de medicina y vengo a entrevistar. Luego de eso, pedir el nombre de la otra persona. No hay nada que hiera más al paciente que no se refieran a él por su nombre, sino como el paciente de la cama tal, o el que está allá afuera, o el que camisa verde. Todos tenemos un nombre, entonces es importante preguntar el nombre del otro y en buena medida la identificación del paciente, que es lo que nosotros primero hacemos en la entrevista, no es para llenar esas primeras 5 rayitas de la historia, es para saber quién es el otro. Y entonces, tomarnos ese tiempo para preguntar, datos como qué edad tienes, dónde naciste, eres casado, qué nivel de inscripción tienes, trabajas, no trabajas. No es solamente llenar un elemento de, digamos, de la historia, es saber a quién tenemos enfrente
y en función de eso ya empieza uno a abrir una serie de elementos en su cabeza que te permiten luego aproximarte a sus premisas. Como les decía, en esta entrevista, el segundo elemento es una entrevista netamente al inicio exploratoria. La idea es lograr una buena comprensión del problema del paciente. Entonces, esa exploración va a requerir de diferentes técnicas. Ya hemos hablado la otra vez de que probablemente podemos hacerlo como un interrogatorio policial y le preguntamos, bueno, paciente que llega con una herida en un brazo, o puede preguntar cómo te sientes eso, porque fue, y entonces te concentras en el evento. Pero también puedes hacer una entrevista abierta y preguntar, bueno, ¿qué te trae por aquí? ¿No? O sea, y entonces de esa manera podemos comprender realmente lo que le pasa. Y bueno, el tercer elemento de la entrevista clínica debe ser resolutiva, y es importante recordar que el trabajo del médico no es solamente hacer eso. Al finalizar la entrevista, todos nosotros tenemos un compromiso con el paciente y poder devolverle en un lenguaje que para él sea fácil de comprender un poco la conclusión a la que hemos llegado en ese primer encuentro, que finalmente hablamos de diagnóstico, pero para el paciente puede ser mucho más importante que uno le pueda decir, entiendo que tu problema es que en este momento te duele el estómago, que estás preocupado. Estos días una paciente me comentaba justamente que ella fue a una consulta porque había empezado con un cambio en una zona de su cuerpo. Bueno, realmente la preocupación de ella era si ese cambio podría ser familiar, que hace unos años falleció por cáncer, si eso podría ser una metástasis. Por supuesto, parte de la motivación de ella a la consulta era que alguien le dijera si tenía, si era probable o no que ella pudiera ser una paciente con un diagnóstico presuntivo de cáncer. Y el médico, si ha escuchado bien, de alguna manera, la solicitud del paciente, al final podrá aclarar, bueno, este cambio no es un cambio, de que no era un cambio subjetivo para nada de un proceso oncológico, este es un cambio que tiene características infecciosas, y bueno, este es nuestro plan de tratamiento o plan de evaluación, pero digamos, parte es dar esa respuesta, que no solamente al ser escuchado, sino al devolver esta información, el paciente se sienta contenido y de alguna manera se calme la angustia que él tiene en función de su preocupación por su salud. Y bueno, además de eso, se aprovecha para incluir todos los referentes a lo preventivo. Salud pública, que realmente lo tenemos como un área alejada en nuestro pensamiento de lo que hacemos cotidianamente, el lugar de prevención por excelencia es el encuentro con el médico tratante. Y es importante tenerlo claro porque muchas veces pensamos que eso lo va a hacer una campaña de salud de otra parte o lo va a hacer una pesquisa. En estos momentos, cuando el paciente es que nos hablan finalmente de sus hábitos psicometabólicos, que vamos a hablar más adelante, es la oportunidad única para poder de alguna manera señalarle que bueno, quizás esas prácticas o estilos de vida que está llevando podrían favorecer el desarrollo de enfermedades a mediano o largo plazo y que este es el momento de cambiar lo que es su estilo de vida. Bueno, entonces, retomando justamente cuál es la utilidad de esta entrevista clínica, nos permite al médico comprender cómo se siente el paciente y cuáles son sus síntomas. Tradicionalmente hablamos de la queja, cuál es la queja del paciente, por qué vino a nosotros. Hablamos también en algunas historias lo que es el estímulo electrópico, que justamente era esto que nos comentaba, que bueno, es ese otro elemento que no tiene que ver fundamentalmente con la queja o síntoma, sino esa idea que está detrás de ese motivo de consulta, que fue lo que realmente me angustió y me propulsó a buscar la información. Yo debo tener claro esos dos elementos. Es el método básico, como decía, para obtener la historia clínica y en función de ello hacer los diagnósticos. Permite detectar actitudes y comportamientos personales relacionados con la salud y la enfermedad. Justamente les decía, a través de la historia clínica nosotros levantamos esa información de cuáles son esas conductas saludables o menos saludables que de alguna manera lleva el paciente y podemos entonces intervenir en ese momento, bien sea aclarando que es adecuado o no, o previniendo en el futuro el desarrollo de alguna enfermedad. Proporcionar al paciente información sobre el diagnóstico, las relaciones complementarias, el pronóstico y el tratamiento. Entonces, te dan que no es solamente un momento de investigar, sino también de devolver al paciente algo que para él es necesario. Él vino a consultar, por eso se llama de esta manera, él vino a preguntar. Él no se puede ir con la misma pregunta con la que llegó. Nosotros parte de nuestro trabajo es escuchar, pero también devolver información a este paciente que le permite entonces a él integrar, comprender por qué tiene esa molestia, sentimiento o y bueno, a través de ello se establece, como hemos hablado en otro momento, el vínculo fundamental entre el paciente y el médico, necesario para la relación terapéutica exitosa. Los pacientes
observaciones que ha hecho el médico, en buena medida depende de que por supuesto el paciente confíe en lo que uno de alguna manera ha diagnosticado y el plan terapéutico, y eso comienza ahí, en ese espacio que no necesariamente es hablado, que es sentido, que es justamente parte de ese encuentro racional. ¿Okay? La toma de decisiones y el autocuidado del paciente. Entonces, la eficacia del médico depende de la medida, la habilidad de obtener información del paciente durante la observación y la entrevista, bueno, y por supuesto, de la capacidad que en el siguiente momento que viene después de la lectura clínica es cómo nosotros aprendemos a interpretar esa información que nos promueve, o sea, que nos da el paciente, que nos sugiere el paciente a la que nosotros hemos buscado, que es entonces el tercer elemento, que es la interpretación clínica, y de esta manera entonces tomamos decisiones. Hablábamos la semana pasada de que hay muchos tipos de entrevistas. Nosotros vamos a centrarnos en tres: la entrevista estructurada, la semi-estructurada y la no estructurada. Entonces, o estructurada o abierta. Tradicionalmente ustedes probablemente si han acompañado a alguien en un área de emergencia o han asistido alguna vez a un médico porque tienen una molestia, el médico orienta el interrogatorio en algunas partes de la entrevista o en buena parte como por un guión de preguntas que en nuestro caso, por ejemplo, recuerden que terminología para dolor en la lista de PA, recuerdan aparición, localización, intensidad, carácter, radiación, digamos, todo este tipo de elementos nos dan a nosotros una guía ordenada para que neurotécnicamente exploremos todos los elementos del caso. Y así tenemos guías para diferentes síntomas o para diferentes patologías. Pero estos guiones estructurados generalmente van de alguna forma muy directivamente llevando al paciente a que nos responda lo que nosotros queremos saber, que no necesariamente es lo que el paciente quiere comunicar. Entonces, justamente de la habilidad de poder pasar o alternar esos momentos de una entrevista estructurada o una entrevista más abierta o semi-estructurada, está la posibilidad de establecer un genuino contacto con el paciente. Tradicionalmente, uno esperaría que cualquier encuentro con el paciente estuviese inicialmente mediado por algunas preguntas abiertas. ¿Qué significa? Poder preguntarle al paciente qué lo trajo aquí. Bueno, ¿cuál es el motivo de su consulta? Ok, pero además de eso, ¿por qué eso te preocupa? Es una pregunta importante. Es justamente explorar un poco con preguntas que no sean de sí o no o de respuestas, digamos, precisas, cuál es el problema del paciente. Este proceso, por supuesto, puede a veces generar un poco más de angustia porque puede que el paciente empiece a hablar de otro tema que no tiene nada que ver con la sintomatología del paciente. Con mucha frecuencia, por supuesto, problemas de orden familiar, problemas que tienen que ver con la familia, con la pareja o con otros elementos situacionales, la situación del país, los recursos económicos. Es parte del contenido de la entrevista. Sí, nosotros necesitamos que el paciente pueda manifestar qué cosas lo buscan y lo preocupan. Y luego nosotros iremos desarrollando con el tiempo la capacidad luego de redirigir esa entrevista hacia el síntoma inicial. Pero de ese momento de poder dejar algunos elementos abiertos de la entrevista que podemos realmente establecer un verdadero, digamos, encuentro con este paciente. Y bueno, en el medio queda la entrevista semi-estructurada, que bueno, justamente permitiría tener como esos momentos donde yo hablo la entrevista y dejo que él luego recoja. Tradicionalmente en psiquiatría, quizás nosotros para precisar diagnósticos luego de tener un encuentro de 20-30 minutos en una primera entrevista con un paciente, tenemos ya una hipótesis más o menos establecida en nuestra cabeza de cuál es el trastorno, si es que hay un trastorno, el problema que el paciente quiere de alguna manera atraernos, y entonces en ese momento utilizamos lo que son los criterios clínicos que entendemos para cada uno de los trastornos y decidimos si me parece que es un paciente que acude porque tiene un trastorno de pánico, entonces uno va a puntualizar. Te me estás tratando de explicar que has tenido episodios donde has sentido palpitaciones, te predica dificultad para respirar, parestesia, esto ha sido súbito, sin ningún desencadenante, de alguna manera esto ha durado más de 10 minutos, y ahora desde que tienes esos síntomas estás todo el tiempo pensando que te va a volver a dar. Entonces, explicándole entonces de esta manera como yo de una entrevista abierta puedo entonces ahora recuperar, digamos, lo que sería la información esencial para que podamos hacer diagnósticos, y una vez que yo tengo entonces esos elementos por el cierre, propongo que, bueno, en función de lo que me estás diciendo, probablemente estás presentando o de alguna manera, y entonces mi decisión ahora es
vamos a hacer estos estudios, o te voy a explicar este tratamiento y ahora explico qué consiste el tratamiento y por qué lo estoy dando, cómo funciona, cuánto tiempo va a durar y cuánto tiempo va a hacer efecto. Pero todo esto, fíjense, está dentro de ese encuentro y no puede quedar porque yo termino, llevo la historia, me doy la vuelta y me voy y le traigo un récipe y aquí está lo que se va a tomar. Porque ahí no hay realmente una relación, no logramos establecer justamente ese, digamos, encuentro recíproco con lo que el paciente está necesitando. En cuanto a tipos de preguntas, les traigo algunos tipos de preguntas. Por ejemplo, como les decía, para una pregunta abierta, cuénteme que el motivo de presentar esta consulta, entonces el paciente le comentará en la forma que él tiene, con sus propias palabras, cómo él lo ha vivido, qué es lo que lo trajo o lo motivó en este momento. Nosotros a veces, como área o campo de trabajo, quizás menos orientado a un motivo particular, es lo que te trae por aquí, que puede ser una pregunta suficientemente amplia como para que el paciente te diga, bueno, ¿qué me está pasando esto? Y en función de eso, de alguna manera nos comente cuál ha sido la inquietud que los ha motivado a acercarse a la consulta de un psicólogo social. Pero tendríamos preguntas que podrían ser menos abiertas, como ¿duermes bien o tienes dificultades para dormir? Aquí ya yo estoy dando solamente dos opciones. Y estoy sugiriendo que o duermes bien o no duermes bien. Entonces esto va cerrando el campo de alguna manera de interpretación. Otra puede ser una pregunta para una afirmación. Yo estoy viendo que está en una posición y de alguna manera le puedo decir te duele la barriga o te duele la cabeza, porque yo creo que se está de alguna manera masajeando en alguna zona. Entonces ya yo estoy confirmando a través de la pregunta algo específico que me interesa. O ha tenido dificultades para levantarse en la mañana, ¿verdad? Nuevamente son preguntas, tenemos que ver. Nosotros hacemos esa pregunta, más que me va a responder sí o no. Ella no me va a hablar o él no me va a hablar de alguna manera de cómo su malestar en la mañana. Entonces, dependiendo de cómo hagamos la pregunta, vamos a obtener la respuesta. Por eso es la importancia de que ustedes practiquen con sus pacientes y puedan hacer entrevistas adecuadas y en la medida que pasa el tiempo, cada uno de nosotros va desarrollando esas habilidades para poder comunicarse y para poder justamente digamos, obtener esa información de la manera que es. Bueno, y esta es esta experiencia médica, lo que tiene que ver con el misterio temporal, con algunos síntomas. Entonces, en las últimas semanas se ha sentido triste, sin energía, irritable o de alguna manera o podría ser otro elemento. Entonces, de alguna forma, entender que nosotros podemos ir cerrando las preguntas o abriéndolas, que justamente de poder abrirlas nos va a permitir tener una mayor visión, pero si las cerramos vamos a estar cada vez sí o no, o van a ser cada vez más digamos, más específicas, lo que nos deje ver el panorama. Nosotros hablamos de una entrevista médica generalmente y la entrevista psicológica. Tradicionalmente se ha entendido que la entrevista médica es una entrevista, claro, mucho más estructurada, porque bueno, si ustedes tienen que hacer un ingreso por emergencia un domingo a las 12 de la noche, y el paciente va a subir al piso, probablemente tienen una hora para hacer la entrevista y tienen que tener la lista de 30 minutos más. Entonces, por supuesto, es una entrevista que tradicionalmente tenemos nosotros en la cabeza. La entrevista psicológica, una entrevista, es una relación de índole particular que se establece entre dos o más personas, igual psicólogo de entrevista, y intenta el estudio y utilización del comportamiento total del sujeto en todo el curso de la relación establecida con el técnico durante el tiempo que esa relación se entiende. Para nosotros, la entrevista no se queda solamente en el momento, si nosotros podemos ver como esta entrevista, digamos, este encuentro en forma longitudinal. Nosotros vamos de alguna manera integrando todos esos elementos que tienen que ver con el encuentro con la relación médico-paciente en los diferentes momentos. Él puede que a diferencia de nuestros ambientes médicos, nosotros nos tomemos 2 o 3 encuentros para levantar no solamente la queja o el motivo de consulta y los elementos relativos a la enfermedad actual, sino para levantar esos elementos que vamos a profundizar posteriormente que tienen que ver con la familia, de qué familia, cómo eran las características de este grupo al cual el paciente pertenece, pero además cuál es la historia de vida. ¿Por qué? Porque en este momento aparecen una serie de síntomas y cómo están relacionados a esos diferentes momentos por los que todos hemos pasado, como por ejemplo comenzar el colegio, graduarnos, tener un primer novio, tener una relación de pareja, salir mal en un examen, digamos, todos estos otros elementos que tienen que ver con la vida que nos pasa a todos de alguna manera, cómo han sido integrados y si eso tiene algo que ver con las manifestaciones clínicas o con el sufrimiento que actualmente el paciente nos está de alguna manera exponiendo. Entonces, digamos, por esa razón, la entrevista psicológica es una entrevista naturalmente abierta, que puede darse
por pedazos y bueno, puede concluir, o sea, puede llegar a una conclusión en un momento mucho más dilatado que el que ustedes están acostumbrados en la práctica lírica cotidiana. Retomo el concepto de empatía, esa participación efectiva y emotiva de un sujeto en una realidad ajena. Les decía la semana pasada, la posibilidad de que nos pongamos en los zapatos del otro. Es importante poder, sí, desvestido de nuestros prejuicios y de cómo pensamos que sufre cada uno de nosotros, poder ponernos en el lugar del otro y a través de cómo él nos expresa y lo que nos expresa, lograr saber qué es lo que le está sucediendo. Esto es el momento único donde podemos registrar, y eso lo hacemos con nuestro propio aparato psíquico. Nosotros somos nuestro propio instrumento para percibir las emociones de los otros. No tenemos ninguna otra forma de aproximarnos a ello. Entonces, a través de la escucha y la posibilidad de identificarnos con ese paciente, podemos entonces justamente escuchar o traducir su emocionalidad. Les comentaba también que es indispensable, una vez hecho este encuentro empático, tenemos que poder volver a nuestro sitio de médico, psicólogo, evaluador, y entonces decantar esa información emocional para integrarla a lo que hemos recibido, como digamos de alguna forma, a través del lenguaje de la entrevista y con todos estos otros elementos que tienen que ver con la enfermedad actual, el examen físico y de alguna manera poder dar esa integración justamente una requiere de una activación constante entre el sentir con autoobservación y bueno, y la actividad del curso. Yo voy y vengo. Con mucha frecuencia nosotros durante el encuentro vamos aprendiendo a tener esa escucha de cómo nos vamos sintiendo. Incluso nos damos cuenta cómo cambiamos nuestra postura, cómo aumenta nuestra frecuencia cardíaca, si respiramos más rápido o no. Recuerden que hay una serie de neuronas espejos que nos permiten de alguna manera conectarnos con el sufrimiento del paciente y a veces registramos internamente una serie de manifestaciones físicas que tienen que ver con esa angustia y bueno, que a veces decimos, bueno, ¿por qué en este momento me siento así o de otra manera? Bueno, responde a esto. Y justo de la traducción de esas sensaciones es que vamos entonces también poder ayudar a nuestro paciente. Por lo tanto, se trata de un conocimiento emocional de los sentimientos de otra persona, de modo que este conocimiento permite entender al otro y a compartir su efecto. Para ello, entonces les había dicho que es indispensable tener una escucha activa, que justamente es mucho más que oír, es prestar atención no solamente al contenido de lo que el paciente nos dice, sino cómo nos dice, las inflexiones en el tono de la voz, la velocidad con que el paciente nos habla, esa emocionalidad que se transmite. No es lo mismo decir, oye, estoy triste hoy porque tengo un examen, ver al paciente sentado, de alguna manera cabizbajo, hablando muy bajo, me siento triste. O sea, es muy distinto registrar estas dos formas de emoción y eso no solamente lo logramos con la escucha activa y la empatía. De esta manera, por supuesto, se incrementa la capacidad de empatizar. Les traigo aquí un modelo de cómo podrían ser los niveles de escucha en función de lo que estamos haciendo. Entonces, fíjense, si vemos en la base, tradicionalmente nosotros estamos oyendo todo el tiempo. Yo estoy aquí y, de alguna forma, mi atención flotante me permite estar al mismo tiempo percibiendo que algunos de ustedes sonríen, comentan entre ustedes, hacen gestos que me dan a mí, si estuviesen hablando y yo pudiera escuchar, me da una noción de lo que está pasando alrededor. Pero yo no voy a tener un registro real de lo que está pasando porque mi atención está puesta en este momento, porque no me tratar de suministrar la información. Entonces Mónica dijo que ahorita me dijo que lo tenía que poner. Oyendo, no estamos escuchando y por lo tanto puede que ignoremos parte de lo que las personas nos están diciendo. ¿Okay? Eso estaba ahí, pero no logramos registrar. Ese es, digamos, como el nivel base en el que estamos la mayor parte del tiempo. Luego tenemos un momento que estamos atentos, justamente ya empezamos a escuchar y empezamos a integrar lo que pasa en el oído. Pero bueno, puede que yo esté escuchando y si de repente veo que alguno de ustedes le dijo algo al otro y si yo lo conozco puedo de alguna manera decir, cuando lo vea le voy a comentar. Entonces ya hay un registro, pero en este momento yo estoy solamente otra vez escuchando para integrar y si es necesario aplicar una medida en ese momento. Puedo hacer una pregunta, puedo preguntar, puedo aclarar, puedo de alguna manera traducir algún tipo de información y luego paso a un siguiente nivel que es el nivel de atención selectiva, donde ya entonces yo escucho justamente lo que quiero escuchar dentro de la entrevista. Entonces puede que yo
ya concentrado, como les decía, en esta parte más estructurada, yo necesito registrar con profundidad esa respuesta para luego tomar una decisión. Ya esa respuesta de estos síntomas se han presentado por 2 semanas o tienen menos tiempo, o tienen más tiempo para mí, tienen un valor especial, entonces yo dejo así como anotado en la parte de atrás de mi cabeza, sí, ha estado triste la mayor parte de los días, todos los días, por 2 semanas, y entonces eso me da una noción temporal que yo paso a registrar. ¿Ok? En este momento ya es selectivo, estoy justamente atento a la historia o cuando algunos de pacientes han contado su historia. Luego, lo que tendría que ver con lo que tiene que ver con ser empático y comprender, es un nivel de escucha todavía mucho más profundo, donde la idea es que la relación médico-paciente se dé, entonces ya yo no estoy solamente escuchando para registrar y hacer diagnóstico. Yo quiero saber qué le pasa al otro. Entonces ya yo sin un motivo, digamos, empiezo a tener toda esa información que me permite de alguna manera, como les decía, ponerme en el lugar del otro e integrar esas particularidades de él o de ella o de ellos que de alguna manera me permiten a mí llegar a la conclusión de que algo está sucediendo y por qué está sucediendo. Por eso, ¿por qué? No responde al por qué mío, responde al por qué de él, cómo él o ella explica lo que le está sucediendo en este momento. Y en función de eso, entonces yo acompaño en esa comprensión o puedo devolver, si de alguna manera todavía está confusa, una, digamos, una intervención más ordenada de lo que él me está diciendo como forma de conclusión que también en muchas ocasiones da calma y tranquiliza al paciente. En cuanto a la angustia del acto médico, para nosotros es muy importante que ustedes tengan conscientes que es imposible que no sientan angustia cuando están constantemente expuestos al sufrimiento de los otros. Es imposible no sentir angustia o indiferencia en el ejercicio del trabajo profesional. ¿Por qué? Porque estamos expuestos al sufrimiento del otro. Muchísimas veces tenemos que tomar decisiones en minutos y dar respuestas de forma muy rápida. Entonces, esta relación médico-paciente que implica inevitablemente un encuentro entre mi subjetividad y el otro, produce esta sensación que constantemente es saludable. La angustia nos permite, la angustia es una emoción que moviliza y de alguna manera no promueve el saber del otro, de alguna manera desde el punto de vista, digamos, terapéutico. El deseo, la vocación de servicio está orientada a organizar esa información para brindar ayuda. Entonces, es normal sentirse angustiado con los años. Quizás uno no es que no se angustie, sino que el cuerpo de conocimiento y la experiencia nos dan como ese balance para no sentirnos de alguna manera tan interferidos por la angustia, pero es parte del ejercicio. Entonces, entender que esa angustia, por esa razón, que debe ser comprendida por ustedes, aceptada por ustedes, y justamente también permite este ejercicio relacional. Es un reto transversal para los médicos, porque bueno, como nos exponemos continuamente, también tenemos que aprender a protegernos y a manejar esa y cómo de alguna manera cuidarnos de que esa angustia no nos enferme por el tiempo. El acompañamiento, el modelaje y el aprendizaje de una serie de elementos es lo que nos permite justamente lidiar con la angustia al comienzo. Muchos de ustedes van a entrevistar la primera vez acompañados por un estudiante de un año superior, por un interno, por un residente, por un docente. Esto nos permite no solamente ver cómo lo hace el otro, sino que cuando lo hacemos nosotros le hacemos las preguntas, sentirnos acompañados y más seguros de que no estamos perdiendo nada y que esta otra persona además nos represente constructivamente en la forma en que nos hemos relacionado. Vimos al paciente, no lo vimos a los ojos, le hablamos, porque bueno, en medio de ese primero encuentro a veces uno no organiza todo. De tener a alguien que nos acompañe, que de alguna forma nos enseñe y nos lleve de la mano en el proceso, es muy útil. Y bueno, esto se va dando en diferentes niveles, en diferentes momentos de la vida. Ustedes ahorita están en el tercer año, la primera vez que tienen contacto con pacientes, pues bueno, esto se va de alguna manera reasegurando uno hasta que llega al internado, pero luego salen al rural y bueno, están en esa primera guardia, en esos primeros encuentros con pacientes, siendo totalmente responsables de las decisiones y aumenta el nivel de angustia. Bueno, la mayoría decide hacer el cuerpo grado, entonces ingresan a un nuevo cuerpo médico, donde empiezan otra vez desde el primer nivel y entonces vuelven a estar angustiados porque están con personas más chiquitos otra vez. Entonces, todo esto es un proceso de aprendizaje, pero gracias al acompañamiento que da tener otras personas que están en diferentes momentos de formación, nuestros docentes y nuestros maestros, realmente nosotros aprendemos a lidiar con esa angustia, tenemos la posibilidad de hablar con estas personas cuando hay un paciente que particularmente nos movilizó intensamente y sea porque lo que le sucede a él se parece a lo que me sucedió a mí o porque bueno, la patología
tiene un pronóstico de un pulso que realmente puede ser muy doloroso, y si esto me movilizó, tengo el espacio justamente a través del encuentro con el otro, de ventilar emocionalmente cómo me siento y de esa manera justamente poder sentirme contenido yo también, porque los médicos también somos fundamentalmente personas. En cuanto a la historia clínica, bueno, la historia clínica médica es justamente este documento médico legal fundamental que recoge en forma íntegra tanto los datos clínicos del paciente como los complementarios del paciente. Tenemos ahí toda la información que hemos recogido de la anamnesis, pero además ahí colocamos la interconsulta, los exámenes paraclínicos. En muchas ocasiones hacemos resúmenes o hacemos comentarios en función de lo que se ha discutido en la revista. Bueno, y esto permite entonces que periódicamente se reflejen lo que son las evaluaciones clínicas, el diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico, y bueno, esto es esencial para lo que tiene que ver con lo que es la evolución del paciente. El papel médico legal y asistencial de historia clínica está coordinado por su uso como soporte documental. Todo lo que queda en la historia es documento médico legal y no se puede modificar una vez escrito. Entonces, por eso también se están, digamos, minuciosos en su registro, porque bueno, esto también nos da soporte de nuestra prueba de todos los días. Bueno, además de eso, estimamos, como les decía, el para la continuidad y la calidad de la abordaje. Los atributos de la historia son están perfectamente identificadas, al tener nombre, clima, fecha, hora en que se recogieron los datos, son partes elementales que tienen que ver con el proceso justamente de que es un registro médico legal, un número de historia, el número de cédula, todos los elementos que hay en la historia para poder identificarlo, debe ser ordenada. Nosotros, mucho, por ejemplo, nosotros que trabajamos con psicoterapia, tenemos que tener un cuaderno donde vamos anotando cosas en función de cómo se nos van ocurriendo, pero la historia clínica es la historia clínica tradicional. La historia clínica es la misma parte que ustedes conocen y donde esa información que nosotros hemos ido recogiendo y quizá hemos ido utilizando como pequeñas áreas de nuestro cerebro, se integra, se descodifica en términos semióticos y de alguna manera lleva entonces el mismo registro que ustedes conocen, por muy subjetivo que les pueda parecer en algunos momentos del contenido de lo que trabajan. Es completa, no debe faltar nada en la historia, sintética y legible. Legible lo colocamos siempre porque, bueno, se hacen muchos chistes de la letra de los médicos y estudiantes de medicina. Si entendemos que una de las funciones de la historia es que quede ahí para que otro pueda revisarla, si no se lee no tiene ningún sentido. O sea, igual que los recetarios, si uno entrega un receta y el paciente no puede entender lo que uno escribe, entonces uno no está, digamos, administrando adecuadamente. Entonces, poder entender que la letra sea legible, que tenga pautas mínimas de ortografía, es valioso tanto en la historia como en la historia. ¿Cómo funciona esta historia clínica? Bueno, organizar la información, como les decía, que ustedes ya deben estar familiarizados con cada una de las partes, nos facilita entonces llegar a la interpretación, a través de la interpretación, llegar a un diagnóstico, el archivo de datos y procedimientos terapéuticos recibidos, ahí sabemos qué se le solicitó y qué no, y qué sí el paciente pudo hacer y cuáles fueron los resultados de esos estudios. Además, como es descriptivo, permite que el otro pueda venir, leer y tomar su propia decisión. Es decir, que si bien es un lenguaje común, la interpretación de nosotros, cuando ustedes vean la parte del pensamiento, verán que cuando nos referimos a los tipos de ideas, si yo digo que el paciente tiene un contenido de ideas delirantes, yo coloco el verbatim del paciente, es decir, yo transcribo lo más fidedigno posible lo que el paciente me está diciendo para que el siguiente psiquiatra, psicólogo que lea la historia pueda hacer su propia idea de que sí, es una idea delirante. Porque si no, él, como además el acto médico tiene responsabilidades individuales, él tiene la posibilidad de preguntar y, bueno, clasificarla de otra manera. Sirve de comunicación en el equipo médico. Imagínense, pacientes que pueden tener 20, 30 años en el mismo centro de salud, si la historia no está suficientemente bien recogida y detallada y muestra cómo ha sido la evolución, ustedes llegarían ahorita y de repente no entenderían cómo se el sufrimiento del paciente. Tienen los aspectos administrativos y médico-legales que por supuesto son importantes a la hora de evaluar al paciente. Los elementos de la historia clínica integral, como les comentaba, entonces son los datos de identificación, el motivo de consulta, el que nos colocamos en el equipo del retórico, la enfermedad actual que tiene una forma de escribirse que se ha mantenido año tras año, que comienza
paciente, sexo, edad, procedencia, cuándo comenzó, si hay antecedentes o no, de alguna manera significante para esta enfermedad actual, y luego un resumen que habla temporalmente de cuándo comenzaron los síntomas, cuáles fueron los síntomas cardinales, cómo ha sido la evolución de esos síntomas, cuáles son sus características en función a cómo deben ser interrogados, y algunos colocamos pertinente negativo, que es justamente aquello que supondríamos debió haber presentado, pero que entonces se coloca al final de la enfermedad. Luego de eso están los antecedentes personales y familiares. En la historia psiquiátrica se separan entre los antecedentes médicos de los psiquiátricos. Tradicionalmente preguntamos porque si no se les olvida. Entonces se pregunta, ¿es por alguna enfermedad? ¿Es familiar de alguna persona? ¿Ha tenido alguna vez algún trastorno psiquiátrico diagnosticado? ¿Ha recibido tratamiento? Como para que estén presentes a ambas áreas, igual desde el punto de vista de lo que son antecedentes personales. Luego, y se incluye en la historia clínica integral que van a ver con nosotros, el genograma y la bibliografía, que es comentar, que vamos a explicar cómo se trabaja después, el examen, la situación actual, y bueno, algunos con otras personalidades, son hábitos psicológicos, ustedes saben, alcohólicos, tabaco, relaciones sexuales, desde el punto de vista de alguna otra sustancia, café, todo lo que quieran colocar en esa área, hábitos nutricionales, que tiene que ver con el hábito rotatorio. El examen físico, el examen físico que recoge esta pregunta ya más estructurada de si hay dos síntomas en cada una de las áreas que vamos a ver en el examen físico, luego el examen físico por área, que va a ir trabajando progresivamente, y después del examen físico viene el examen mental, que es lo que nos vamos a dedicar estos 6 meses en que ustedes profundicen. Luego de eso está el diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico de evolución, y entonces tenemos una historia completa. Y esas son muchísimas partes que contemplan, pero después, aunque parezca mentira, ustedes en 30 minutos reciben una historia y nos dan una entrevista de 30 minutos de una hora completamente en el que se completa. No este año, pero progresivamente lo van a lograr. Retomo el concepto de relación médico-paciente y bueno, como les decía la otra vez, no voy a profundizar de nuevo en este concepto. Para nosotros es sumamente importante que ustedes recuerden que siempre en el encuentro con el paciente no solamente está lo que estamos viendo a nivel, digamos, manifiesto, que es aquello que el paciente nos trae conscientemente en relación a su sufrimiento, sino una serie de elementos inconscientes que están ahí abajo, y entre ellos uno lo que tiene que una gran participación en la transferencia que puede ir apareciendo este paciente con nosotros, tanto desde el punto de vista positivo como negativo, que va a incidir, por supuesto, en la forma en que este paciente responde a esas entrevistas que se están haciendo en la anamnesis, y de alguna manera también como en, digamos, contraposición con estos elementos transferenciales del paciente. Bueno, están esos elementos que responden a la transferencia del paciente, que podemos tener los mismos médicos, entrevistadores, ustedes en este momento, como psiquiatras, como estudiantes de medicina,